profeta y apóstol Luis Ayala y su esposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, buenas noches. Todo un placer estar con ustedes el día de hoy. Es algo como profético, pueden tomar sus lugares. Mi nombre es Lauro Ayala, pero van dos pastores que me dicen, uno me dice Luis Lauro y ahora Luis Ayala. Voy a buscar qué significa Luis. A lo mejor Dios me quiere dar una revelación especial con el nombre, por eso no corregí, es Lauro. Sí, claro, pero ya van dos personas, dije, qué curioso, a lo mejor Dios también me quiere dar alguna revelación especial. Gloria a Dios, bendiciones, saludos a todos nuestros millones de internautas que nos ven desde la Patagonia, Perú, Chile. Estamos también con público en Cuba, en Bolivia, en todas partes. El Señor esté bendiciéndolos a nuestro público hispano en los Estados Unidos. También el Señor esté con ustedes. God bless América. El Señor esté bendiciendo a todos mis hermanos que nos visitan. Y el día de hoy estamos aquí en el pueblo, de la Campana, la Ica, en la iglesia Rey de Reyes, con nuestra amada pastora Adela Montoya, que nos invitó, Adela Martínez Montoya, que nos invitó el día de hoy aquí amablemente a esta iglesia. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Bueno, básicamente estamos en una gira, estamos presentando la Biblia diacrónica hebraica, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre otro de mis libros, del Edén a Sodoma, y bueno, el libro de Intifada también. El Señor nos dio la oportunidad de estudiar en Israel en el año 2000, del 2000 al 2003, fue algo muy especial. Fue una beca, me dieron una beca el gobierno israelí, la asociación Rothberg de Estados Unidos, para que me fuera a estudiar religión allá. Llegué en agosto del 2000, y la Intifada, esto quiere decir la guerra en Israel entre árabes y judíos, comenzó en octubre. Entonces nos tocaron los bombazos, era una situación bastante difícil. Hubo una bomba, estábamos mi esposa, mi mamá y yo en una cafetería, en el Café Rimón, ahí en el centro, y bueno, estalló la bomba. Era un día nublado y se escuchó como un rayo, ¿no? Yo dije, ¿qué va a llover o qué? Y cuando salí a la calle, olía como a transistor quemado. No sé cuántos tienen en los 70s, nacieron en los 70s, 80s, cuando se quemaba la radio, la televisión, olía como a cable quemado, como a transistor quemado, y a eso olía. Y bueno, a unos cuantos pasos estaba 4 muertos en fila. Nunca había sentido tanto miedo, las piernas me empezaron a hacer así, y empecé a castañar los dientes. Yo pensé que se pasaban en las películas, pero no, bueno, todo eso está en el libro. Y Israel es un lugar difícil, se siente mucho la presencia de Dios, pero la gente también es muy ruda. El judío, el israelí, ha pasado por situaciones de antisemitismo de muchos años. Entonces ellos se describen a sí mismos como sabras. Sabras es un término hebreo que se traduce por tuna, ¿no? Todos conocemos las tunas. Dicen, son espinosos por fuera, pero dulces por dentro. Entonces realmente en su trato, hasta que los llegas a conocer bien y te haces amigo de un judío, es bastante rudo. Te avientan el dinero, te azotan la puerta en la cara, les dices algo, oiga, te quitan, te empujan. Decíamos mi esposa y yo, para subirse al autobús al estilo israelí, no hay filas, se hacen bola, y el que pasa primero y mete la mano, ¿no? y empuja más, ese es el que entra al principio. Entonces bueno, fue una situación bastante difícil. Tengo amigos musulmanes, tengo amigos judíos. Cuando salía con mis amigos musulmanes,
en los retenes de los judíos, nos tardaban 1 hora, nos revisaban, se ponían muy muy pesados. Cuando salía con mis amigos judíos, los musulmanes nos aventaban piedras, ¿no? Entonces dije, paso, yo soy turista, soy cristiano, yo vine aquí a estudiar. Bueno, todo eso está en este libro. Es un libro donde narro la historia del pueblo de Israel desde que el éxodo a Babilonia, ¿no? Su regreso, a quién le corresponde la tierra, quiénes son los personajes principales, quiénes son los palestinos, quiénes son los judíos, por qué están peleando por la tierra, ¿no? Es un conflicto no nada más racial o étnico, es un conflicto religioso. Israel surgió, esto está en este libro, como el resultado del mayor antisemitismo en la historia, la Segunda Guerra Mundial. Hitler persiguiendo a los judíos, todos sabemos la historia, los puso en campos de concentración, fue algo terrible. Y bueno, cuando viene el final de la guerra, hay un montón de sobrevivientes judíos en campos de concentración y los países no saben qué hacer con ellos. Ya habían cambiado las fronteras, Rusia ya se había extendido en Europa, y ya no los podían regresar a sus propiedades. Todo está en el libro. Y bueno, y entonces se preguntan, ¿a dónde los enviamos? Dijeron, pues, ¿quiénes son? Pues judíos, pues vamos a mandarlos a Judeolandia, ¿no? En el Estado de Israel, y los empezaron a meter de forma ilegal, ¿no? En Israel. Finalmente los judíos hicieron el trámite, era un protectorado británico en ese entonces, y lograron la independencia de la tierra, es decir, ellos son los que tramitaron la independencia de la tierra. ¿Por qué le cuesta tanto escozor a las naciones árabes reconocer a Israel? Porque todo el territorio de la península de Anatolia es sagrado para el Islam. Cuando alguien viene a México, un turista, le dan la visa y se pasea por donde quiere, ¿no? Va a los pueblos que quiere y anda en libertad por cualquier lugar. En los países árabes no es así. En los países árabes, uno como pagano, ¿no? Como no practicante del Islam, no puedes pisar ciertos sitios porque los contaminas. Entonces, por ejemplo, aunque yo quisiera visitar la Meca, el lugar más sagrado para el Islam, no me dejarían pasar ni cerquita ni a verla, ¿no? Hay retenes específicos para checar que los autos no tengan turistas y no te dejan pisar suelo sagrado del Islam. El problema con Israel es que el Domo de la Roca, el segundo lugar más importante para el judaísmo, para el Islam, está en el corazón de Jerusalén. Entonces, que haya judíos para los musulmanes son como paganos que están ensuciando la tierra y necesitan ser echados, ¿no? De ahí viene el conflicto o la raíz más profunda de esta guerra en Medio Oriente. Y bueno, en este libro explico los diferentes grupos terroristas, por qué se están peleando, a quién le corresponde, y doy solución al conflicto, ¿no? Si lo leyeran los líderes y le hicieran caso, ya se habría acabado el conflicto en Medio Oriente. Bueno, no creo, pero lo pueden leer, es bastante interesante. El judaísmo, hermanos, es muy llamativo, es muy llamativo. La hermana, cuando me contactó, me dijo, quiero que usted vaya y hable sobre, más bien me llamó la atención, me dijo, ¿por qué no se judaizó? ¿Por qué sigue siendo evangélico? No, soy evangélico, mi esposa era luterana, bueno, ya se convirtió, ¿no? a ser evangélica también. ¿Por qué no me judaicé? ¿Por qué no ando con kipa o talit? Bueno, a veces uso talit para algunas ceremonias específicas, pero no guardo el judaísmo, no guardo, bueno, sí guardo el Shabbat dominical, pero no nos judaizamos. Y eso le llamó la atención y me dijo, me gusta ese equilibrio. Lo que entendí yo fue que el judaísmo nutría mi cristianismo, me hacía entender a la persona de Jesucristo, y eso lo plasmo en mis libros, ¿no? Hay, a veces en internet dicen, el pastor mesiánico, Laura Ayala, no soy mesiánico, lo siento, no, soy evangélico, ¿no? Entonces, bueno,
Esto es muy importante porque debemos entender que el cristianismo surge del judaísmo como matriz, pero hay una diferencia muy grande en la práctica y bueno, cómo entendemos la salvación, cómo comprendemos al Mesías, a Jesucristo. Y finalmente le decía a la pastora, fui bautizado en el nombre de Jesucristo, fui liberado en el nombre de Jesucristo, en español, no llegaron y me impusieron manos en hebreo y me liberé, me impusieron manos y en español me dijeron, eres libre en el nombre de Cristo Jesús, y salió ahí un espíritu inmundo de mi espalda con poder, y bueno, todo este tipo de situaciones. Entonces realmente, bueno, yo le digo a la gente, mira, cuando estoy orando en hebreo, ¿no? Oro, Jesucristo, suena mal, ¿no? Entonces, si estoy orando en hebreo, digo el nombre de Jesucristo en hebreo, pero pues si estoy orando en español, uso el nombre de Jesucristo en español, y es la misma transliteración, significa lo mismo. Siempre les digo, si quieren usar la traducción de Jesucristo o de Yeshua HaMashiach, significa el Salvador, el ungido, y a nadie le gusta, dice, no, prefiero Jesucristo o prefiero Yeshua, suena con más caché, ¿no? Pero finalmente encontrar ese equilibrio es lo importante, buscar la fuente judía que nutra nuestro cristianismo. Siempre ha sido mi visión, y los rabinos la tienen increíblemente clara en cuanto a dilucidar las escrituras, conocer la palabra y profundizar en ella. Bueno, en primera porque conocen el idioma, y bueno, también porque recibieron, dice el apóstol Pablo, la ley directamente del Señor, ¿no? Las tablas las recibieron. Entonces tienen un conocimiento muy profundo del judaísmo. Cuando logramos, de la Biblia, cuando logramos nosotros entresacar ese conocimiento y aplicarlo a nuestro cristianismo, entendemos el ministerio de Jesucristo con más profundidad, o entendemos detalles muy importantes sobre la escritura. Entonces estos detalles nos nutren muchísimo. Bueno, básicamente, para los que no conocen la traducción, mi traducción de la Biblia, nosotros, mi esposa y yo, leemos la Biblia en hebreo, ¿no? La leemos en hebreo, usamos la versión stuttgartensia, es una versión bastante interesante, ¿no? Y la gente me decía, pastor, ¿y cambia mucho la Biblia en hebreo a español? Y les decía, bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? El mensaje es el mismo. Jesucristo es nuestro Salvador y somos salvos por la piedad de Dios. Pero cuando profundiza uno en el texto, en la diégesis, en la narrativa, es donde encuentra uno mucha más profundidad. Entonces, bueno, básicamente la Biblia tiene hebraísmos. Esto quiere decir hebraísmos transliterados. ¿Cómo suena en hebreo, ¿no? Y la traducción sugerida que yo estoy dando del término. Una palabra en hebreo tiene muchos significados. Un ejemplo es el término arum. Arum en hebreo significa desnudo y significa entendido, avisado. Bueno, la escritura nos dice que la serpiente era arum, y que el hombre, cuando comió del fruto prohibido, se volvió también arum. Entonces yo digo, ¿por qué el traductor de la Reina Valera a la serpiente la llamó astuta y al hombre lo llamó desnudo, cuando es el mismo término? ¿Sí me explico? Entonces lo que hago yo en mi traducción es poner los dos términos. La serpiente era arum, astuta y desnuda. El hombre comió del fruto prohibido y se hizo arum, astuto y desnudo. Esto quiere decir, nos cambia la historia, ¿no? En realidad sí adquirió conocimiento, ¿no? La promesa que le hizo la serpiente cuando le dijo, come de este fruto,
y serás como Dios discerniendo el bien del mal. Efectivamente comió y tuvo entendimiento, ¿no? Fue un cumplimiento o una verdad que le trajo unas consecuencias fatales al ser humano, y esto nos da mayor profundidad en el texto, ¿no? Esto es en cuanto a la Biblia. Pero dije yo, bueno, una traducción, básicamente tomé el texto de la Reina Valera, ¿no? Yo creo que todos usamos Reina Valera 1960, es un texto precioso, se acaban de conmemorar no sé cuántos años de la Biblia del Oso, ¿no? Este año nos invitaron al Museo de la Biblia a presentar, y bueno, no tengo el dato, conozco a este pastor increíble, Cristian Gómez, ¿no? Tiene todos estos datos así de cuántas Biblias hay, las diferencias y todo. Yo me enfoco más en el texto, pero bueno, lo que hice fue tomar la Reina Valera y empezar a cambiar las palabras, ¿no? Algunos textos completos, algunos párrafos completos. En algún momento pensé en llamarle Reina Valera versión Ayala, ¿no? Sale una Valera Gómez, dije yo, pues que esta sea Gómez Ayala, ¿no? Una versión distinta, pero lo que introduje fue un cambio de profundidad y de estructura. Lo que hice fue reordenar las historias en el orden cronológico en el que debían aparecer. Este reordenamiento se llama orden argumentativo, ¿no? Voy siguiendo la narrativa. ¿Esto qué quiere decir? La Biblia, el canon del Antiguo Testamento, lo cerraron en el Consejo de Yamnia en el año 70 después de Cristo. Lo que pasó fue que el general Tito destruyó el segundo templo, el templo de Jerusalén, y solamente en el templo el escriba, bajo la supervisión del sumo sacerdote, decidía si el texto era sagrado o no, y lo revisaba, lo que iban escribiendo. Cuando se destruye el templo, dicen los rabinos, los sages dicen, se va a contaminar el canon, van a empezar a entrar textos apócrifos, entonces vamos a cerrarlo. Lo cerraron rápido y acomodaron los libros, como pudieron, y cerraron el canon. Dijeron, aquí ya no entra ningún libro. En el momento de hacer el acomodo, nos quedaron todos los libros en desorden. No sé si han leído Daniel con alguna Biblia de comentario, ¿no? Daniel dice, bueno, el capítulo 5 va antes del capítulo 2, y el capítulo 7 debía ir después del capítulo 11, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Y yo siempre que leía a Daniel decía, bueno, pues que alguien lo acomode, ¿no? Que alguien cambie, ¿no? Y lo ponga en orden, pues para que podamos entender la historia de manera lineal, de manera la narrativa cronológica. Y un día, no, entre que alguien lo haga, pues Dios me dijo como a Gedeón, ¿no? Pues hazlo tú, ¿no? O sea, tanto te preocupa, pues haz ese cambio. Y fue muy especial porque en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde estudiamos la maestría, mi esposa y yo, llevé varias seminarios de deconstrucción bíblica. La deconstrucción bíblica es entender que este párrafo de la Biblia debe ir acá, o que el capítulo X de Daniel debe ir antes que el otro, ¿no? Por diferentes situaciones narrativas. Entonces lo que hice fue un trabajo donde acomodé todo de Génesis a Apocalipsis de manera cronológica. No es un acomodo histórico. El acomodo histórico de los libros sería una cosa completamente distinta, porque seguiría un orden. Por ejemplo, Job es el primer libro, tendría que ser ese libro más antiguo, tendría que ser el primer libro, ¿sí me explico? Pero no le podía quitar la centralidad a Génesis. Génesis es el momento de la creación. Entonces busqué, que es el orden argumentativo, cómo introducir Job dentro de la narrativa, ¿no? Entonces, bueno, busqué las genealogías, encontré una genealogía temprana en los hijos de Noé, y apareció un Jobab. Dije, este es el lugar adecuado para escribir Job, ¿no? Todos los salmos también están metidos en el momento, ¿no? Donde debían ir. David dijo, y
no sé, lo persiguió su hijo, y bueno, hay un salmo que dice, cuando David huía de su hijo Absalón, bueno, lo puse en el lugar correcto, ¿no? Esto fue lo que hice en el Antiguo Testamento. La verdad es que fue un dolor de cabeza cuando llegué al libro de los reyes y de los profetas. Dije, ¿a quién sigo? ¿Al rey o al profeta? Dije, no, pues vamos a seguir a los profetas, por seguir a los reyes es muy complejo, y empecé a reordenar las historias. Y hay un problema, nosotros hemos leído Reyes, que hay historias en Crónicas que también engrandecen la lectura de Reyes, ¿no? Entonces lo que hice fue tomar Crónicas e insertarla donde debía ir en Reyes. Entonces, bueno, no van a encontrar el libro de Crónicas ni el libro de Reyes, es un relajo, pero los profetas sí los pueden encontrar. Y seguí ese orden. En el Nuevo Testamento también, bueno, lo primero que hice fue fusionar los evangelios. Llevé este curso que se llamaba Evangelios Sinópticos con la doctora Claire Fan, y bueno, lo que hacíamos era, teníamos un libro, ¿no?, que se llama Evangelios Sinópticos, y estaban ordenados en 3 columnas. Los sinópticos se les dice al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen muchas similitudes, y a Juan lo dejaban afuera, ¿no? Este no entra por elemento gacho, es completamente distinto y no se le llamó sinóptico. Y en el ejercicio, en el seminario, lo que hacíamos era ver las diferencias de cada evangelio, y un día dije, ¿y cómo sería leerlo todo de corrido? ¿Cómo sería leer los 4 evangelios juntos? Y bueno, se sacrifica la unicidad de cada evangelio, ¿no? Cada evangelista se enfoca a un público distinto. Por ejemplo, Marcos es el evangelio universal, ¿no? Es un evangelio conciso, corto, da el mensaje de salvación. Lucas, por supuesto, es el evangelio a los gentiles, porque va siguiendo el ministerio del apóstol Pablo, que tiene una visión evangelística global. Vamos a tener Mateo, con muchos términos judíos, ¿no? Es un evangelio para los judíos, y Juan totalmente para los griegos, ¿no? Es el término logos, ¿no? Introduce el logos griego, que es más que un verbo, es el discurso y todo este tipo de cosas. Entonces lo que hice fue fusionarlos. Lo siento, se perdió la unicidad de cada evangelio, pero resultó algo distinto. Pude ver que el ministerio de Cristo duró cuando menos 3 años, porque pasan 3 fiestas de Pesaj distintas, y esto nos da una perspectiva diferente de su ministerio. Pude entender también que Jesucristo fue ungido como rey cuando entró en Jerusalén, ¿no? Normalmente decimos ungido como rey en la cruz, y fue rey crucificado, y su reinado duró pocas horas, ¿no? Con la corona de espinas y el manto de púrpura. No, desde que entró en Jerusalén en el pollino y la gente lo recibió como rey, ahí fue declarado rey, cuando menos por el vulgo, por el pueblo. Fue declarado rey también por los sumos sacerdotes judíos. El cargo fue, se está haciendo rey, y nosotros no tenemos otro rey sino César. Y el gobierno romano también lo reconoció como rey, ¿no? Lo vistieron de púrpura, le pusieron su corona de espinas, y cuando murió crucificado tenía en los 3 idiomas la palabra rey de los judíos. Entonces esto nos cambia la perspectiva, nos da un ministerio más amplio, nos da un reconocimiento mayor. Luego llegué a los Hechos, fue otro dolor de cabeza. Dije, yo quiero entender las cartas de Pablo dentro de la situación que estaba viviendo. Soy un gran admirador del apóstol Pablo. Finalmente el evangelio que practicamos es el evangelio de Pablo. Cristo dijo, yo nada más vine a las ovejas perdidas de Israel, pero les voy a levantar otro pastor, y ese sí va a ir a los gentiles. No había escogido a Pedro, pero Pedro se durmió en los laureles, y Pablo dijo, papi, no, ahí te voy. Bueno, introduje las cartas de Pablo dentro del libro de los Hechos, y también el resultado fue interesante. Se ve esta oposición entre la iglesia de Jerusalén
y entre la visión de Pablo, ¿no? Yo soy de la hipótesis, eso es una hipótesis, no me vayan a poner hate por lo que digo, pero en mi postura particular pienso que la iglesia de Jerusalén le puso un 4 a Pablo para que lo metieran a la cárcel acusado de alborotar. ¿Sí me explico? Dijeron, ¿qué hacemos con este revoltoso? Mira, de una vez lo exponemos en público, que lo metan a la cárcel y nos quitamos de encima el problema, porque no sabían qué hacer con la obra que estaba haciendo Pablo. Y esto queda más claro cuando leemos las cartas, ¿no? Y lo que está sucediendo, y las contracartas de Jacobo, de Santiago y todo esto. Entonces, bueno, esto es el trabajo que hice en la Biblia Diacrónica. Me llevó más de 11 años hacerla. Es un trabajo artesanal. Cuando fui invitado al Museo de la Biblia Maná en México, bueno, estaba presentando una Biblia increíble, y decía la chica, sí, nos reunimos, no sé, 25 investigadores y salió esta Biblia. Dije yo, 25 investigadores, dije yo, este es el trabajo de un solo hombre, ¿no? Así que no tengan piedad de mí, me costó mucho trabajo, 11 años yo solito, gracias a Dios por mi esposa, que fue ese apoyo y esa ayuda idónea, la hermosa Hadassah, pero bueno, finalmente solo, no un grupo de investigadores. Entonces, bueno, tiene muchos errores, ¿no? Cada vez que la leo digo, ay, aquí hay un error, ¿no? Bueno, hay que corregirlo para la siguiente edición. Pero es un proyecto para romper nuestros paradigmas de cómo se lee o de cómo hemos leído normalmente la Biblia. La gente me pregunta, bueno, ¿cómo la leo? Yo le digo, léela de Génesis, Apocalipsis, ¿no? Y vas para que la puedas entender. Hay otros que me dicen, bueno, pastor, tiene muchos hebraísmos, yo no quiero aprender hebreo. Puedes leerla sin ningún problema, aunque no sepas hebreo, ¿no? Le puse el ejemplo a esta chica, me decía, no, yo no quiero aprender hebreo, no quiero saber nada de eso. Le dije, mira, si suprimes las palabras en hebreo y haces una lectura de comprensión, la vas a entender, ¿no? La vas a entender. Hay palabras que no traduzco porque, bueno, estudié antropología, y hay unos términos que no deben traducirse, son las categorías sociales, porque tenemos términos mezclados de siglos, ¿no? Decimos el rey David y el general de los ejércitos Joab, ¿no? Dices, ¿cómo crees? Reyes en Europa, ¿no? Y si David fuera rey, Joab sería, no sé, varón o duque o archiduque. ¿Sí me explico? General es un término que se acuñó con la guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces mezclamos estos términos y no nos damos cuenta, y tenemos algo muy dañado. Y viene la predicación, y yo siempre digo, bueno, si tienes tú un árbol enfermo o una raíz enferma, la predicación no va a fluir, o va a fluir también un poco enferma. Cuando tienes el término más puro, te sientas y recapacitas y dices, voy a predicar de una forma distinta. Tenemos una traducción en Éxodo, dice en hebreo, Ejeye Asher Ejeye, dice, yo seré el que seré. Esto se lo dice a Moisés en la zarza, cuando Dios se presenta. Y en español dice, yo soy el que soy. No, es yo seré el que seré en futuro. Y esto nos vincula directamente con Jesucristo. Cuando le preguntan, ¿y quién eres tú en el huerto? Y él dice, yo soy Anojihu, y se caen los soldados, ¿no? En ese momento dejó de ser el que será y se está convirtiendo en el que fue. Es decir, la perspectiva da mucha más profundidad, ¿no? Siempre dicen, no sé, Jehová es nuestro proveedor, ¿no? Y en el monte de Jehová será provisto. El término proveer no aparece en la Biblia, ¿no? Lo siento. El término correcto es ver, ¿no? Digo, hay una pequeña diferencia, pero se profundiza más en el texto. Dice, Jehová verá, ¿no? Cuando Isaac le pregunta, papá, y aquí está la leña, y aquí está, ¿dónde está el holocausto? No dice Jehová proveerá, dice Jehová verá.
Jehová verá, Dios verá qué es lo que hace, Él sabe lo que hace. Nunca dice Dios proveerá de un carnero. ¿Y cuántas veces he escuchado la prédica? Oh sí, hermano, acércate, Jehová proveerá, ¿no? Y la gente hace, sí, dices, ay, pues no, es Jehová verá, Dios sabrá qué hace, ¿no? Dios verá qué hace con tu situación. Si te da borrego, ¿no? Si te da leña, o si te dice regrésate por donde vienes, o si te detiene la mano en el aire, es decir, Dios verá, Él sabrá qué es lo que tiene que hacer. Entonces este tipo de detalles nos cambian mucho en la profundidad. Les digo, el sentido es el mismo, la idea es la misma, somos salvos, la piedad de Cristo. En esta Biblia introduje el libro de Macabeos, que yo pensé que lo había sacado Lutero, pero no, ya me corrigieron, me dijeron no, Lutero lo dejó. En una de tantas ediciones de la Biblia, simplemente la editorial lo suprimió y a nadie le importó, y es esencial Macabeos para entender que las profecías de Daniel no son apocalípticas, ¿no? Todo el mundo toma las profecías de Daniel como apocalípticas y se ponen a contar las semanas y miren las semanas y el muro y el fin del mundo va a venir el 26 de julio del 2025, ¿no? Y no, Daniel es tan preciso que anticipa 600 años antes de Cristo su venida con 40 años de error. Esto quiere decir, que la profecía, a veces la profecía de Dios no es puntual, es dinámica. Jeremías dijo, el pueblo de Israel regresará en 70 años y el pueblo de Israel regresa en 68 años, ¿no? Es decir, 2 años antes, por más que le busquen y quieren hacer cuentas para coincidir, y bueno, eso se entiende cuando uno vive en Medio Oriente. En Medio Oriente el tiempo es como relativo, te dicen, oiga, ¿y a qué hora pasa el camión? Pasa como al mediodía. ¿Y a qué hora es mediodía? Entre las 12 y las 2 de la tarde, ¿no? Si me explico, es la misma hora. El tiempo exacto lo inventaron los británicos, eso de la exactitud, ¿no? El reloj lo inventaron los británicos en la revolución industrial porque querían saber exactamente a qué hora llegaba el tren para pagarle exactamente al obrero su jornal. Si tenían al obrero esperando 4 horas en lo que llegaba el tren y en lo que descargaban el material eran 6 horas, le tenían que pagar 6 horas. En cambio, si citaban al obrero exactamente a las 2 y descargaban el tren en 2 horas, le pagaban 2 horas. Por eso inventaron el tiempo exacto, ¿no? Por eso, no, soy mexicano y ya cuando doy tiempos aproximados. ¿A qué hora llega pastor? Entre 6 y 6 y media, ¿no? Y en la Ciudad de México es entre 6 y 7, ¿no? Por el tráfico tan espantoso que hay. Y en Medio Oriente es peor, ¿no? El tiempo es completamente relativo. Entonces, cuando entendemos esta cosmovisión, entendemos que las profecías de Daniel son increíblemente exactas. El hombre profetizó Alejandro Magno a sus generales, habló de Pompeya, habló de Cleopatra, ¿no? Y para Daniel era el gobierno hasmoniano de donde iba a nacer el Mesías. El gobierno hasmoniano es muy importante porque es el que nos va a vincular cómo logró Israel liberarse del yugo griego y cómo cayó bajo el yugo romano. Y cuando se liberó del yugo griego, tuvo 167 años de libertad política, cultural y social. Esto es más que el actual Estado de Israel, que acaba de cumplir los 70 años, ¿no? Como Estado. Es decir, ni siquiera ha rebasado al Estado hasmoniano. El Estado hasmoniano es el cumplimiento de las profecías donde Dios dijo, te restauraré tu territorio, ¿no? Tal como estaba. Es decir, es muy muy importante. Y bueno, esta es la Biblia, la tenemos el día de hoy a precio especial. Bueno, después les digo los precios porque no los puedo decir ¿cómo se llama? En internet. Bueno, en internet la pueden pedir en Amazon. A todos nuestros millones de internautas que nos ven en Sudamérica, en Estados Unidos, se las envían a cualquier parte del mundo y les llega. Bueno, todo esto es el libro Intifada. Vamos también a hablar sobre este libro.
Este libro es básicamente del Edén a Sodoma. Se llama del Edén a Sodoma porque empieza en el Edén y acabo en la historia de Sodoma. Es el tomo 1, ahorita voy ya por el tomo 3 y ya va a salir el tomo 4, pero bueno, ¿no? Nada más tengo el primero y básicamente es una explicación más profunda de estos términos que aparecen en la escritura, y es como explicar las palabras hebreas que nos ayudan a abrir un poco más nuestra perspectiva para captar estas profundidades, estos arcanos de las Sagradas Escrituras. En español, bueno, la Biblia empieza con en el principio. Nosotros tenemos un alfabeto, esto quiere decir que empieza en la A y nuestra letra final es la Z, pero en hebreo tienen un sistema distinto, tienen un alefato. Esto quiere decir que empiezan con la A y acaban con la T, ¿no? La T es la última palabra del alfabeto. Entonces, la primera palabra en hebreo que está en el Génesis es el término Bereshit, ¿no? Esto está tanto en la Biblia como en el libro. Y lo primero que se preguntan los rabinos es: ¿por qué, si es el principio de la creación, empieza con B y no con A, ¿no? ¿Por qué es el primer libro y está empezando con B y no está empezando con A? Y bueno, vienen todas estas especulaciones. Dicen: porque Dios es la A e hizo al mundo de la B a la T, ¿no? Con todas las letras hebreas que le sobraron, hizo la creación. Y bueno, es muy interesante, cuando Dios hace la creación, la hace hablada, dice Vayomer, y el Señor dijo, y fue hecho. El verbo que utiliza Dios en hebreo es el verbo bara, lo dice Bereshit bara, ¿no? En el principio o con la cabeza, ahorita vemos esto, bara, creó. Y el verbo bara es propio nada más de Dios. Si yo creo algo, tengo que usar un término hebreo distinto, yotzer, ¿no? Diseñar, asá, hacer, pero no puedo usar el término bara. El término bara es nada más del Creador, y esto significa una creación ex nihilo, quiere decir es y Pablo apareció, ¿no? Yo no puedo hacer eso, no, sí, Señor, que aparezca un maletín lleno de dólares aquí, no se va a aparecer, pero si Dios lo manda, claro que Dios lo puede hacer, ¿no? Entonces esto abre una gran diferencia para entender la creación divina a la creación humana, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre, nos hizo, bueno, a su imagen y semejanza, y nos dio también el poder de la palabra creadora. Le dijo: y le vas a poner nombres a los animales, y es decir, estábamos parapetando a Dios, claro, pero no nos dio el poder de crear ex nihilo, de crear el universo. Bueno, dice Génesis, dice Bereshit, ¿no? Esto quiere decir ve en Reshit, principio, y viene de la raíz Rosh, que significa cabeza, se traduce por cabeza. Y en el judaísmo dice, bueno, no solamente en el principio, sino que con la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Esto está en mi traducción. Con la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Y hay versículos que lo sustentan, ¿no? Dice, bueno, y en esta creación ex nihilo aparece la dabar hebrea. Esta es la postura del apóstol, del Evangelio de Juan, Por esto es importante entender los términos tanto en griego como en hebreo. Dijimos el término logos, ¿no? En el principio era el logos, y nos va a introducir un mundo griego increíble, pero el pensador es hebreo, el escritor es hebreo, y en hebreo la palabra que utiliza es dabar, y el término dabar es dicotómico, tiene dos significados: significa cosa y significa palabra. Y esto es increíblemente interesante porque, bueno, se puede uno meter en mecánica cuántica
y entender la dualidad del átomo y decir somos onda y partícula al mismo tiempo. Los últimos descubrimientos de la mecánica cuántica sorprendieron al mundo. Dijeron, vamos a encontrar la partícula Higgs, la partícula Dios, y vamos a entender finalmente el átomo. Y dijeron, pues encontramos la partícula y no entendemos el átomo y no sabemos cuál es la pasta, qué es lo que conforma la creación. Entonces viene la teoría de cuerdas, dice, no es una partícula, no es algo material, son vibraciones, es una vibración que está vibrando tan rápido y forma la materia. Esto es la luz, ¿no? La luz es onda y partícula al mismo tiempo y se comporta como onda y partícula al mismo tiempo, ¿no? Entonces dice, toda la creación está formada por ondas que están vibrando como música a diferente sentido. Y para el judaísmo esta es la palabra, esta es la dabar que está sosteniendo el mundo. Si Dios dejara de hablar por un solo instante, todo el mundo se colapsaría, todo el universo desaparecería, que es lo que dice la mecánica cuántica, ¿no? Dice que encontramos la partícula Higgs y no está ni muy pesada ni muy ligera, se quedó completamente en medio, y esto los hizo temblar. Dijeron, ¡ay, Dios mío, estamos parados sobre nada! En cualquier momento el universo se puede desaparecer y volver a la nada primigenia. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Dios sigue sosteniendo el mundo con la palabra que quedó vibrando, ¿no? Y el Big Bang que están buscando, ¿no? Que estas radiaciones, bueno, algún día, cuando los científicos sean cristianos, van a entender, ¿no? Que es la palabra de Dios que está vibrando en niveles cósmicos, porque Dios es el creador de todo. Y esto solamente con la primera palabra del Génesis. Esto quiere decir que para el judaísmo una sola letra tiene 22 interpretaciones. Ahora imagínate una palabra, ahora imagínate un versículo. Esto es lo que intento poner en este libro, desde el Génesis hasta Sodoma. Estas palabras que nos van a cambiar como la versión de los hechos, o van a romper los paradigmas. Alguien me preguntó en una entrevista de radio qué fue lo más difícil o qué ha sido lo más difícil de sus libros. Romper mis paradigmas, lo que me enseñaron antes y aprendí, romper eso, abrir y tener una perspectiva distinta sobre la Biblia, sobre el entendimiento que tenía, y mantener una fe que no está basada en los ojos o en la ciencia, sino que está basada en una relación personal. Dimos un seminario en la iglesia y les comprobaba de 6 maneras científicas que Dios no existía, ¿no? Y la gente salía espantada. Pastor, ¿cómo que Dios no existe? Le digo, claro, porque eso es lo que te van a enseñar en la escuela, eso te van a enseñar en la universidad, eso te va a decir el atalaya cuando toque en tu casa y te diga el infierno no existe, ¿no? Y la gente diga, ¡ay, el infierno no existe! Pues claro que no existe el infierno, era una metáfora de Jesucristo. El infierno era el basurero municipal, el Gehinnom en hebreo, el valle de Hinnom, y ahí se quemaba la basura, y era una metáfora de que el que se portaba mal, Dios lo echaba a la basura, y Cristo decía, iba a ser el crujir y el llorar de dientes, y su llama nunca se va a apagar, porque el Gehinnom, el basurero, estaba encendido de día y de noche. Entonces es una metáfora, y es tan compleja que el Apocalipsis la tiene que reinventar. Si se fijan, en el Apocalipsis no aparece el término infierno, aparece el término lago de fuego, que es mucho más entendible. Decimos, ay, no me voy al basurero, me voy al lago de fuego, no hay un lago de fuego ahí ardiendo, ¿no? Entonces como que ya tengo algo más establecido, más complejo. Entonces estos términos son como relevantes para que podamos nosotros profundizar, para que nuestra fe, cuando nos muevan el tapete, digamos, mira, puedes decir misa, no, yo sé en quién he creído, yo creo en Jesucristo, y
no he creído por lo que me contaron ni por lo que he leído, sino por la convicción que tengo de la salvación. Siempre que me preguntan, digo, bueno, yo creo en Cristo por convenenciero, la verdad. Eso de reencarnar, qué flojera, ¿no? Volver aquí y aguantarlos a todos ustedes. No, Dios mío, vámonos al cielo. ¿Sí me explico? Digo, yo no quiero regresar a la tierra, ¿no? Aunque haya una reencarnación. Digo, no, Señor, a mí no me reencarnes, yo me quiero ir contigo al cielo. Y es el único que tiene estas palabras de vida eterna. Vivimos en un mundo muy, muy difícil, ¿no? Muerte, caos y destrucción. Y cuando menos hay una esperanza en nuestras vidas, hay una esperanza de resurrección de los muertos. Es la predicación de Pablo, y cuando rompemos nuestros paradigmas o nuestras ideas y nos dicen, ay, ¿qué crees? Moisés no escribió los 10 mandamientos. Pues, ¿a mí qué si los escribió o no los escribió? Realmente me tiene sin cuidado. Lo que me debe preocupar es mi salvación y mi fe en Jesucristo. Entonces, bueno, se trata de abrir nuestra mente, de entender la palabra de una manera distinta. Finalmente es, dijimos, un orden argumentativo, ¿no? La forma como la deconstruí, como la acomodé, y de profundizar en el lenguaje hebreo. Para el judaísmo, el hebreo es un lenguaje sagrado. Los judíos más ortodoxos no hablan hebreo entre ellos, sino solamente en las sinagogas. Entre ellos utilizan el idioma yiddish, ¿no? Y dicen, ¿cómo voy a usar un lenguaje sagrado para una conversación profana, para una conversación vulgar, ¿no? Voy a dejar el lenguaje nada más para la escritura. Y el lenguaje, de acuerdo a Edward Sapir, va a modificar nuestra visión del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si hablas alemán, ¿no?, te vas a sentir un conquistador alemán queriendo instaurar el Tercer Reich. Si hablas español o hablas náhuatl, bueno, normalmente va a ser un lenguaje que le llaman las lenguas romances, porque somos más educados. Y el español mexicano, ¿no? Introducimos el por favorcito, que viene de las raíces náhuatl, o la tortillita, por favorcito, porque somos increíblemente dulces para hablar, ¿no? Entonces, el hacer las palabras más diminutivas, mire, pásele, ¿no? Me hacían burla en Israel cuando le decía a mi amiga, oye, ¿no quieres una taza de café? ¡Ja, como el Chavo del 8! Dije, pues claro, ¿no? Así somos de amables los mexicanos, ¿no? Y pedimos las cosas por favor y damos mucho las gracias. Esto es parte de nuestra cosmovisión. Cuando aprendes un lenguaje diferente, te cambia la perspectiva, dice Edward Sapir, y empiezas a pensar de una forma distinta. Entonces, cuando se lee la Biblia, yo les digo, no la traduzcas, siéntela, ¿no? Siente las palabras hebreas que están cambiando tu corazón, que están cambiando tu mente, que están haciendo el lugar más sagrado. Yo siento una unción muy, muy distinta cuando oro en hebreo que cuando oro en español. Mi esposa y yo todos los días oramos en hebreo, intercedemos por el mundo, por ustedes, ¿no? Por nuestra congregación, por nosotros, y hay una unción, hay una presencia de Dios diferente. Entonces, bueno, delante de ustedes, hermanos, la Biblia diacrónica la tenemos en dos colores, rojo. Alguien me dijo como el manifiesto comunista. Bueno, en realidad la editorial es un forro, nada más es un forro. La editorial lo hizo por emular la sangre de Cristo, o el sacrificio de la vaca alazana, de la vaca roja. Tenemos del Edén a Sodoma. Profundizo mucho en los términos hebreos para tener este entendimiento. Y el libro de Intifada que les presentamos el día de hoy, bueno, es básicamente la historia de Israel desde el Éxodo hasta nuestros días, con estas historias autobiográficas, ¿no? De cómo estuvieron los bombazos, cómo vivimos nosotros el conflicto, ¿no? Cómo sobrevivimos también. Me decía mi esposa, nos subíamos al autobús y decía, oye, vámonos a la parte de atrás. Ya tenía contemplado si explota el Mujahideen, ¿no? Eran bombas caseras, jalaban algo
y se reventaban y morían ellos y las bombas tenían clavos, tornillos, ¿no? O sea que al que no mataban lo dejaban bastante mal. Hubo un atentado en la universidad, bueno, es una universidad, y lo hicieron en la cafetería de nuestra facultad, de la facultad de Rothberg, y fue bien especial ese día. Iba yo a mi examen de hebreo y hacía un calorón, estábamos a 45 grados, hoy estamos como a 30, con una humedad como de 90, no se siente el bochorno, gracias a Dios entró el norte y refrescó, pero bueno, imagínate 40 grados seco, totalmente seco, y me encontré una amiga coreana y se puso a platicar conmigo y me acaloré. Y dije, no, voy a las computadoras a refrescarme, ¿no? Ahí estaba fresco, tenían el aire acondicionado, y cuando estaba en las computadoras explotó la bomba en la cafetería de la facultad, ¿no? Y bueno, hubo 21 muertos, 22 muertos. La chica que se sentaba junto a mí murió, una judía norteamericana, el otro día regresaba a Estados Unidos. La chica de enfrente, rubia también, norteamericana, guapísima, quedó toda deforme por la explosión. La maestra, Neta, así se llamaba, Neta, gracias a esa maestra aprendí hebreo, dificilísimo el hebreo. Aprendí inglés en 6 meses, dije voy a aprender hebreo así de fácil. No, reprobé 2 veces el nivel 1, 2 veces el nivel 2, dije me van a quitar la beca. Gracias a Dios no son tan burócratas los judíos como los mexicanos. Aquí en el CONACYT parece que mataste a alguien y reprobó una materia, te quitan la beca, no, eres un burro, ¿no? Y casi sales así como exiliado. Fue horrible, así me quitaron mi beca en la Universidad Iberoamericana cuando estudié antropología, ¿no? Y lo hacen sentir a uno burro, y sí, soy burro, ¿no? Yo soy de los que le tengo que machetear, ¿no? No se me viene el conocimiento, tengo memoria de teflón, por eso escribo, porque todo se me olvida, ¿no? Y tengo que releer mis libros. Y bueno, gracias a esta maestra, Neta, se llamaba ella, viene del hebreo noté, sembrar, ¿no? Era como la siembra o la sembrada, ¿no? Qué nombre tan especial. Aprendí hebreo, ella me enseñó y me dijo, mira, es como si armaras un Lego, ¿no? Y vas poniendo las piezas y lo vas armando, y gracias a ella entendí. Bueno, en la explosión quedó con el brazo totalmente torcido, la jubilaron, o sea, bueno, unas cosas bastante fuertes que vive uno. ¿A quién le echo yo la culpa? A los líderes religiosos, tanto de un lado como del otro, son los que tienen enfermo el cerebro realmente para guiar al pueblo, que ni la debe ni la teme, con sus cosas de poder, ¿no? Y la pobre gente es la que sale sufriendo, ¿no? Vemos a los pobres niños en Gaza, a las mujeres que están sufriendo, y bueno, los judíos contestando con mano dura, defendiendo su territorio. Y finalmente son los líderes, ¿no? Los líderes los que manipulan a estas masas para que vayan y sigan luchando unos con otros, y no solamente en Israel, en Ucrania, en Rusia, toda esta perspectiva. Entonces, bueno, una palabra de esperanza en tanto caos, ¿no? Es la Escritura, una palabra que nos va a llevar a entender con mayor profundidad nuestro cristianismo. Es muy importante. Empecé a estudiar también Talmud. El Talmud básicamente son interpretaciones rabínicas de los tiempos de Jesucristo, ¿no? Aparecieron los primeros fariseos en el gobierno hasmoniano y empezaron a reinterpretar la Biblia. Cuando leemos la Biblia nos encontramos con mandamientos muy complejos, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, no usarás mezcla de hilos. Esto quiere decir que si mi camisa es 90% algodón, 20% lino, 10% nylon, estás cometiendo un pecado, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es un pecado usar una mezcla de hilos? Y los rabinos empezaron a desglosar los mandamientos. Dijeron lo que Dios quiso decir, ¿no? Y dieron una explicación del mandamiento. Curiosamente, hay rabinos que tienen ideas, hubo rabinos que tenían ideas muy similares a las de Jesucristo,
y había otros que eran opuestos. Había dos casas muy importantes en Israel, una era la casa de Shammai y otra era la casa de Hillel. Eran dos escuelas rabínicas y unas tenían enseñanzas muy similares a las de Jesucristo. Tenemos la historia del Rabbi Akiva, no es Shimeón Bar Yochai, el rabino Shimeón Bar Yochai, es casi seguro, sí, se metió en una cueva porque lo estaba persiguiendo el gobierno y estuvo orando y leyendo la Biblia 11 años, me parece. Imagínate, 11 años orando, leyendo la Biblia, la gente le llevaba comida a la cueva, y cuando este hombre salió, pues imagínate la unción, ni Ben ni Jin tenía la unción de este rabino, ¿no? Salió y veía y decía: ese hombre anda en pecado porque está viendo una mujer con ojos lasciviosos, y ¡pum!, caía fuego del cielo y lo consumía, ¿no? Y luego veía otro y decía: ese también está en pecado porque anda, no sé, infringiendo el Shabbat, y caía fuego del cielo y lo consumía. Y ahí va cayendo fuego del cielo y matando un montón de personas, y se escucha una voz del cielo y le dice: Rabino, regrésate a tu cueva y entiende qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Misericordia quiero y no juicio. Y yo cuando leí el Talmud dije: ¡wow! ¿No? Esto es una enseñanza cristiana, ¿no? Están con el velo, ¿no? El judaísmo está muy cerca de Jesucristo. Es nomás cuestión de quitarles el velo para que entiendan que el Mesías ya vino, ¿no? Y que va a venir otra vez, por supuesto, en juicio, pero que el Mesías ya vino. Entonces, también, bueno, ahí tengo también mi último libro sobre el Talmud, el Tratado de Brajot, muy interesante también. Hay unas historias increíbles. Había yo escuchado esta canción en Yiddish sobre este rabino, sobre este sacerdote que entró en el templo y vio a Dios entronado. Dice Jehová Sebaot, y da un nombre divino a Catriel, ¿no? Es aquel que tiene la corona, viene de Keter, corona, Catriel. Y Dios, cuando ve al sacerdote, le dice: sacerdote Ismael, creo que se llama Ismael, dice: bendíceme. Y lo que este hombre, ¿no?, de bendecir a Dios, yo me hubiera postrado ahí: bendito eres, Señor, ¿no?, por toda la eternidad y hasta la eternidad. Y lo que este hombre hizo fue pedir. Le dijo: Señor, te pido que tu atributo de piedad sea mayor que tu atributo de ira, ¿no? Yo sé que te enojas, pero que haya más piedad que enojo, ¿no? Lo que a veces pedimos: si vas a derramar tu ira, que sea con piedad y con misericordia, ¿no? Que la gente se convierta y entienda por qué, ¿no? Porque luego nos viene el zape y ni sabemos, ¿no? Siquiera que haya un entendimiento de qué es lo que está pasando y vengamos al arrepentimiento. Y yo cuando escuché la historia dije: ay, qué raro, ¿no? Si Dios le está diciendo que lo bendiga, ¿no?, como buen cristiano, Señor, dame, ¿no? Porque es lo que hacemos cuando oramos, ¿no? Estiramos la mano: Señor, te pido, Señor, quiero, Señor, dame. Y cuando Dios te va a hablar, ya acabé, y rápido, porque lo necesito pronto, Espíritu Santo, ¿no? Y yo siempre digo: bueno, y le preguntaste cómo estaba, cómo se sentía. No, que a mí que me dé, no a mí que me dice, no, me voy a la competencia, ¿no? Ya oíste, ¿no? Y hasta amenazamos al Señor: no me contestas y se te va a ir tu mejor guerrero, te pierdes de mí y vas a llorar mi partida, ¿no? Bueno, y entonces yo cuando leí esto dije: qué actitud tan rara del sacerdote, que se puso a pedir en vez de bendecir a Dios. Y bueno, apareció en el Tratado de Brajot la historia. Era una historia talmúdica, 200 años antes de Cristo, y efectivamente los rabinos que escriben el Brajot se lo comen vivo al otro. Dicen: qué hombre tan ordinario, o sea, ¿cómo es posible que no, lo mismo estando Dios ahí, en vez de bendecir lo pidiera? Y dicen: bueno, Dios es piadoso. Y aún cuando somos burdos para pedir, aún cuando somos necios, el Señor tiene misericordia de nosotros y contesta a nuestras oraciones, ¿no? Entonces,
dije yo, ay, ahora el duro de corazón soy yo, ¿no? Dios, a pesar de que nada más estiramos la mano y a veces ni gracias damos, sigue siendo piadoso, sigue siendo misericordioso con nosotros. Entonces, bueno, lo que hace o lo que hizo esta visita a Israel, este estudio en Israel, fue como abrirme un poco más los ojos de cómo era la cultura, las costumbres, cómo entender a Jesucristo dentro de su contexto, ¿no? Y básicamente, bueno, lo que aprendí me sirvió para cimentar mi cristianismo. Les decía, el judaísmo es muy atractivo porque maneja muchos rituales y son muy mecánicos, ¿no? Y bueno, hacen toda una parafernalia y todo es tan mecánico y estamos acostumbrados a lo mecánico, ¿no? Es como el catolicismo romano, es muy ritual, es muy imponente, es muy majestuoso y maneja, ¿no? Vestuario, todo este tipo de cosas y llaman mucho la atención, ¿no? Fui una vez a un servicio, a una sinagoga, era un servicio, me parece, de Año Nuevo, de Rosh Hashanah, y bueno, leímos, ¿no? Las oraciones, duró como 2 horas, totalmente ritualizado, no sentí nada de unción. Dije, ay, qué raro, ¿no? Pues ya me fui a mi casa a dormir y en la noche empecé a escuchar como voces de ángeles. Dije, ay, no, pues la unción llegó como después. Entonces es como muy mecánico, es como picar un botón y algo pasa. Eso lo tienen muy claro los rabinos. Pero yo prefiero la piedad de Cristo porque es mucho más abundante. Es decirle, Señor, no merezco nada de lo que tengo y no sé por qué me lo das, ¿no? Porque a veces decimos, ay, sí, es que soy bien bueno, es que leo mucho la Biblia, ¿no? El camino del éxito, hermano, es Cristo. No, la verdad es que es su piedad, ¿no? A veces no sabemos ni por qué nos bendice, porque buenos no hay uno. Digo, me van a conocer y van a ver, bueno, como todos ustedes, bueno, yo sé que ustedes no, los otros, los que están ahí en internet, miento a veces, ¿no? Si me para un policía, me corrompo, ¿no? El pastor es un corrupto, no, o sea, qué flojera, sí me explico. Es decir, no voy a andar con una falsa careta de diciéndoles, oh sí, hermanos, andan en santidad, como yo ando en santidad, y luego me conocen y dicen, ay, pastor, no, no es usted mentiroso. Claro, todos somos seres humanos y estamos en este camino intentando que el Señor nos perfeccione, y la verdad es que nos bendice gratuitamente. Yo digo, Señor, no sé por qué me bendices, pero no dejes de hacerlo, por favor, no, sigue teniendo piedad de tu siervo, sigue teniendo misericordia de tu siervo. Entonces, bueno, este cambio de postura o intentar profundizar más con el Señor, pues es lo que trato de hacer con mis libros, legarles algo de lo que he vivido o de mi experiencia, cómo he sentido o cómo entendí, y bueno, lo que he recibido de gracia también lo intento dar de gracia. Entonces, bueno, gracias a Dios, hermanos, el Señor siga bendiciéndolos, los esté acompañando en Sudamérica, en Australia, en las Netherlands, en España, a nuestro público hispanohablante en Estados Unidos. Ya se están sumando más estados. God bless América. Muchas gracias por su apoyo. Realmente no vivo de los libros, vivo por la piedad de Dios. Difundir el material es como darlo a conocer, porque siento que vale la pena lo que aprendí allá, decir, bueno, lo voy a difundir entre ustedes. No vayan a pensar, yo enriquecí al pastor Lauro, digo, muchas gracias por su apoyo. El mayor gusto que me da a mí con un lector es cuando me dicen, leí su libro, ¿y qué te pareció? Espantoso. Bueno, gloria a Dios, el siguiente va a estar mejor, ¿no? Espero que alcance tus expectativas, ¿no? Entonces, ese es el gusto, que cuando me leen, bueno, dejo algo de mí en ustedes, algo que aprendí, algo que me cambió, algo que me rompió un paradigma y que me acercó más
a Cristo, no por un ritual, sino por un sentimiento, por algo que está dentro de mí, ¿no? Así me prediquen y me comprueben, ¿no?, que Dios no existe, yo voy a decir, bueno, pues tú sigue lo tuyo. Yo sé que mi Salvador vive, yo sé que está ahí, y yo sé que me escucha. No hay veces que también amanezco todo así y digo, ay Señor, estás ahí, bueno, y digo, gracias a Dios tengo la fe para creer o levantar una oración y decir, estás ahí, ¿no? Y Dios dice así como, otra vez tú, no, tantas cosas, y otra vez me preguntas, pero bueno, necesitamos eso, ese contacto diario con nuestro Señor. Y bueno, una forma de hacerlo es con una traducción más veraz, más literal, que nos enseñe las profundidades del arcano de la narrativa bíblica. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor esté concediendo el anhelo más profundo de sus corazones, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gloria a Dios. Y para los